Ok, vamos con este ejercicio. Nos dice, un móvil 1 viaja en línea recta desde A hacia B, donde hay una distancia de 300 kilómetros, a una velocidad constante V1. Velocidad constante sabemos que es MRU. Tardando 225 minutos en realizar el trayecto. Otro móvil lo hace desde B hacia a una velocidad V2 y tarda 360 minutos. El móvil 2 parte 1 hora antes que el móvil 1. Bien, te pide elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia. Bueno, primero empecemos con un dibujito. Es un dibujo bastante sencillo, parecido a los que veníamos haciendo, donde tenemos el auto el auto rojo en la posición A, este auto azul en la posición B, que están en sentido contrario. ¿Por qué sentido contrario? Porque te dice que uno va de A a B y el otro va de B hasta A. Y la distancia que hay entre los dos es de 300 kilómetros. El auto rojo tarda 225 minutos en hacer toda esta distancia y el azul tarda 360 minutos. Y otra cosa importante, el auto azul parte 1 hora antes que el rojo. Entonces, empecemos con el origen de tiempo. Bueno, como el primero que sale es el auto azul, quizás conviene poner el auto azul como el origen del tiempo y que el auto rojo salga como 1 hora después. Es decir, que el tiempo inicial del auto azul puede ser 0 y el tiempo inicial del auto rojo puede ser 1 hora. Que eso de hecho lo tenemos en cuenta en las ecuaciones que vamos a ver más adelante, ahora en el punto B. Entonces, origen de tiempo, la salida del móvil 2. Y como sistema de referencia, es decir, la X, donde es el lugar donde empiezo, podemos tomarlo como que es el A. ¿Por qué el A? Porque comúnmente se toma el que está primero yendo de izquierda a derecha. Entonces decimos que empieza en A y hacia la derecha es positivo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Pudimos haber tomado el B? Sí, tranquilamente. Y decir que el auto rojo estaba a menos 300 kilómetros cuando empezó el problema. Pero es preferible decir que A es la posición 0 y que el auto azul está a 300 kilómetros positivos. Eso es lo normal. Así que ese sería el ítem A y vamos con el B. Vamos a ver lo que nos pide. Nos dice escribir los vectores de velocidad V1 y V2 de los móviles 1 y 2 respectivamente. Entonces, primero te quiero comentar que, fíjate que las velocidades nos las dieron con una flechita arriba. Eso quiere decir que es un vector. ¿Qué era un vector? Un vector es algo que no solo tiene un valor, como por ejemplo 20 kilómetros por hora, por decirte un número que podría valer la velocidad, sino que también tiene una dirección. Entonces, por ejemplo, el auto rojo tiene una velocidad determinada, que ahora vamos a calcular, y va de izquierda a derecha. En cambio el azul tiene otro valor, pero va de derecha a izquierda. Es decir que un vector tiene tres datos importantes, tres patas que lo conforman, que es el valor, que se le dice módulo, la dirección, que es la línea de acción sobre la cual está actuando, que acá puede ser que estén sobre el eje X, y después el azul, ¿para qué lado va el eje X? Iría para el negativo. Y el rojo para el positivo, que eso es el sentido. Entonces acuérdate que un vector tiene módulo, dirección y sentido. En cambio el tiempo, por ejemplo, 225 minutos. No decimos nosotros el tiempo es 225 minutos en la dirección del eje X positivo, sino que es un valor absoluto. Entonces el tiempo es un ejemplo de algo escalar, que se le dice, que solamente tiene un valor. En cambio la velocidad es un vector. ¿Por qué hasta ahora no veníamos tratándolo así? Bueno, porque simplemente nos venían pidiendo hallar el módulo de la velocidad, que sería el valor. Y ahora sí ya lo empiezan a ser un poquito más completo, hablándonos de velocidad como un vector, que es la forma, digamos, ya completa de tratar el tema. Entonces, tratemos de calcular la velocidad. En el auto rojo podemos decir, bueno, primero la fórmula de velocidad en un MRU, ¿te acordás, no? Que era delta X sobre delta T. Entonces, el auto rojo, delta X, posición final va a ser el B y posición inicial va a ser el A. Entonces, como la referencia está acá en el A, vamos a tener 300 kilómetros menos 0 kilómetros. ¿Vamos bien? Fíjate que acá le agregué la X con el sombrerito, que esto lo que te indica es la dirección en la que nos estamos moviendo, que va a ser el eje X. Y en cuanto a tiempo, ¿qué podemos decir? Bueno, fíjate acá que puse 3,75. Este es el que importa. 3,75 sería el tiempo que tarda el auto rojo. ¿Viste que nos dieron como dato que tarda 225 minutos? Esto lo podremos pasar a 3,75 siendo regla de 3. ¿Cómo sería? 60 minutos es 1 hora, entonces 225 minutos, ¿cuántas horas son? Multiplicamos en diagonal y dividimos en la misma línea. Y te queda que el auto rojo tarda 3,75 horas en hacer todo el trayecto. Como algo extra, escribí esto. Como te digo, directamente acá la idea es que escribas este numerito. Ahora, ¿qué fue lo que remarqué acá? El 1 sería el tiempo inicial del auto rojo. ¿Te acordás que dijimos que el auto rojo parte 1 hora después del azul?
y el tiempo del azul era el origen del tiempo. Entonces, en este ejercicio. Entonces el auto rojo sale 1 hora después y ese es su tiempo inicial. Y el tiempo final sí o sí tiene que ser 4,75 para que al restarlos te quede 3,75 horas. ¿Vamos bien? Entonces, como te digo, acá el que importa es el 3,75, que es el tiempo que tarda. Si queremos decir a qué hora salió, podemos decir que salió, por ejemplo, no sé, a las 13 horas y llegó a las 16 horas con 75. ¿Importa eso acá? No. Porque acá lo que importa es cuánto tardó, no cuál es la hora a la que salió y la hora a la que llegó. Así que bueno, aclarado eso, pasamos a hacer esta división. 300 dividido 3,75 te da 80. ¿Y cuál es la unidad? Es kilómetros sobre hora. Así que nos queda 80 kilómetros por hora y en la dirección del eje X. Con el auto azul sacamos la velocidad 2 y fíjate, la posición final del auto azul, ¿cuál va a ser? Va a ser el origen justamente, porque el azul va hasta el punto A. Y el punto A, ¿cuál es su ubicación? Es la ubicación del kilómetro 0. Entonces, termina en 0. ¿Y dónde empieza? Empieza en los 300 kilómetros el auto B. Así que hacemos esta resta. ¿Y cuánto tiempo tarda? Tarda 360 minutos, según el enunciado. Que lo podemos pasar a horas y te queda que, si querés verificarlo, te da 6 horas. Entonces hacemos esta resta dividido, directamente podríamos dividir por 6, sin marcar esta resta. Pero si querés lo puedes marcar. El tiempo inicial del auto azul era el 0, porque te acordás que esa era la referencia. Y el tiempo final van a ser 6 horas, que sería desde el tiempo 0, como tarda 6 horas, vas a hacer 6 horas todo el tiempo final que tardó. Hacemos esta división y te da menos 50 km por hora. Fíjate que es negativa porque va en el eje X en el sentido contrario. Entonces marcamos el menos, que es igual te da por acá la cuenta que hacemos. Y sobre todo no te olvides de marcar esta X, que es para indicar que está en el eje X. ¿Hay otro eje en este ejercicio? No, pero más adelante sí puede ser que aparezca más de un eje. Entonces es importante ya ir acostumbrándonos a decir en qué eje estamos. Bien, y vamos con el último punto de este ejercicio, que nos dice: en un mismo gráfico, representar posición versus tiempo para ambos móviles, interpretar el significado del punto de intersección de ambas curvas. ¿Qué distancia recorrió cada móvil hasta el encuentro? Bueno, entonces vamos a representar. ¿Qué necesitamos para poder hacer el gráfico? Tenemos que tener las ecuaciones, ¿está bien? Y con las ecuaciones lo armamos. Primero tenemos, bueno, la del móvil 1, que tenemos esta ecuación, era la velocidad que la habíamos sacado por tiempo final menos 1 hora, que era el tiempo inicial. Para el móvil 2 tenemos, ¿te acordás que la posición inicial era 300 kilómetros? El tiempo del que partía era 0 y nos quedaba la ecuación 300 menos 50 por t final. Entonces, ahora que tenemos las ecuaciones bien en claro, vamos a hacer el gráfico. ¿Cómo lo haces? Es tan fácil como que te das una tablita si querés. Y hacemos, viste, como en matemática, análisis matemático, que quizás tirás un par de puntos y los unís. Quizás en análisis matemático no se hace eso. En análisis matemático se hace más un estudio de función con la derivada, máximos, mínimos. Pero acá no se espera que uno haga eso, sino que con marcar un par de puntos ya está. Entonces fíjate, por ejemplo, el móvil 1, que es esta recta. Vos sabés que en el punto 0, cuando x vale 0, el tiempo valía 1, que es este punto de acá. ¿Vamos bien? Y después marcamos un punto cualquiera, por ejemplo las 4 horas. Entonces acá está, ¿no? Tiempo final 4 horas y lo reemplazamos acá, en la ecuación. Y nos queda 240 kilómetros. Así que tenemos ese punto, lo unimos y tenemos el primer gráfico. Con el otro hacemos lo mismo. También puedes reemplazarlo en un tiempo final de 4 horas para sacar este punto, pero lo reemplazamos acá, ahora, ¿está bien? Entonces te va a quedar 300 kilómetros menos 50 kilómetros por hora por 4. Y eso te debería dar 100. Entonces ahí ya tenés este punto y este punto, que es la posición inicial, que era cuando el tiempo vale 0, que sería acá. La posición es 300. Unimos estos dos y ahí tenemos el gráfico. Nos pide que interpretemos el significado del punto de intersección. Bueno, acá es donde se cruzan los autos, porque desde ya que uno va para un lado, otro va para el otro, en algún momento se van a cruzar. Y como acá estamos haciendo el gráfico de la posición en función del tiempo, la posición cuando se cruzan las rectas sí es efectivamente el lugar de encuentro. Entonces podemos decir que aproximadamente, si miramos el gráfico, se habrán cruzado a las 3 horas más o menos, quizás 3 y un poquito, o puede ser un poquito menos. Yo este gráfico pensá que no lo hice a escala. Si tenés una hoja cuadriculada, los haces perfectamente a escala, haces tipo cada 2 cuadraditos metes un número. Y acá puedes meter 150, lo haces cada 4 cuadraditos, ponele. Entonces después lo haces con regla, un poco más prolijo y te das cuenta un poco más, forma más precisa dónde se encuentran. ¿Va a ser el valor exacto o no?
porque en un gráfico no sabemos exactamente dónde se encuentran. Para eso lo hacemos matemáticamente, hay que hacerlo. Pero acá no nos lo pide eso. Entonces, bueno, podemos ver que aproximadamente se cruzan a las 3 horas y en la distancia a los 150 kilómetros, más o menos. Entonces, ese es el punto de encuentro. ¿Y qué distancia recorrió cada móvil hasta el encuentro? Y bueno, si justo se encontraban a los 150 kilómetros, podríamos decir que el móvil 1 recorre 150 kilómetros porque empezó en el 0, y el móvil 2, el azul, recorrió lo mismo, otros 150 kilómetros desde B hasta el punto de encuentro.